Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, ¿sí? Vamos a ver ahora los sistemas globales, ¿sí? Y la biotecnología. Dentro de esto tenemos un aspecto muy importante que conocer, es sobre el antropoceno, ¿sí? El antropoceno, para hacerle un poquito la introducción, se le está considerando como una era actual, ¿sí? Ustedes saben que la Tierra ha pasado por diferentes eras, ¿no es cierto? Y el antropoceno está considerado como una era en la cual comienza a mediados del siglo XX. La señorita Flores le pedí por favor que dé la exposición de este tema. Por favor, siga, señorita. Ya voy a compartir. Ahí se puede ver. Sí. Ya. Un momento, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. El día de hoy tengo el honor de presentarles el tema Actividades que afectan los sistemas globales, parte 1. En esta exposición abarcaremos la definición de antropoceno, las características, su origen y las consecuencias. Para una mejor comprensión del tema, daré una breve introducción sobre las eras geológicas. Las eras geológicas son periodos de tiempo que comprenden todas las rocas formadas durante ese tiempo. Su uso permite dividir y estudiar las diferentes etapas por las que ha pasado el planeta desde su creación hasta el presente. Hasta hace algunos años, la época actual era denominada Holoceno, que inició hace 11.700 años y que se caracterizó por la aparición del Homo sapiens y porque los glaciares cubrieron la cuarta parte de la superficie terrestre. Esto era hasta 2016, en donde se dio un debate científico sobre un nuevo término para definir una nueva era geológica. Antropoceno. En resumidas cuentas, se puede definir como la huella del hombre sobre el planeta. No existe todavía un concepto concreto sobre este término, sin embargo, varios científicos han determinado que se refiere a una nueva era geológica por cambio climático derivado de la actividad humana. Características. Este vocablo se popularizó a principios del decenio del 2000 por el químico Paul Crutzen. Esta era se caracteriza principalmente por tres factores. Proceso tecnológico que se fue desarrollando de manera acelerada tras la primera revolución industrial, el crecimiento explosivo de la población, expansión de las ciudades y terrenos de cultivo, creciente aumento del consumo de recursos naturales fósiles y minerales. El crecimiento de la población propicia que se necesite de una mayor utilización de recursos naturales que en la actualidad sobrepasa la capacidad de la Tierra para volver a regenerarlos. Origen. Existen tres posibles sugerencias de este origen. 1. Revolución industrial. Inició en Inglaterra a mediados del siglo XVIII y se extendió al resto de Europa y otras regiones del mundo. Aparición de los radioisótopos, producto de las bombas atómicas de los años 40 y 50. El inicio de la agricultura. La limpieza de terrenos para la agricultura y el inicio de la domesticación de animales hace aproximadamente unos 10.000 años dejaron una marca en los sistemas naturales. Consecuencias. Pérdida de biodiversidad, cambios en el ciclo del agua, desequilibrio y destrucciones en los ecosistemas marinos y terrestres, aumento de fenómenos meteorológicos extremos, la deforestación y el cambio climático. A pesar de que el antropoceno es una era geológica ya muy avanzada y el daño a la naturaleza es muy drástico, sorprendentemente aún estamos a tiempo para retrasar un posible caos a futuro. Soluciones. Descarbonizar la economía y recurrir a fuentes de energía renovables y no contaminantes como el sol, el agua y el viento. Hacer uso responsable y equitativo de los recursos naturales para lograr un sistema más sostenible. Protección de los recursos hídricos. Reducir la huella hídrica de particulares, empresas, así como evitar la contaminación de las aguas. Protección de la biodiversidad. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señorita. Como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Este tema del antropoceno principalmente se evidencia o comienza su principal evolución con los avances tecnológicos, ¿sí?
Pero estos avances tecnológicos han hecho que en la actualidad traigan no solamente beneficios a la humanidad, sino también traiga como consecuencias, ¿sí? Y algunas consecuencias en las cuales nuestro planeta, ¿no es cierto?, es el que está sufriendo esto. Vean. ¿Y por qué les digo que está sufriendo? Ustedes ya vieron algunas causas, ¿no es cierto? Especialmente lo que es el cambio climático, ¿sí? El cambio climático es bastante notorio en la actualidad, ¿sí? Que el cual ha cambiado muy radicalmente. Entonces, vean, entonces, ese es el problema, ¿no es cierto? Entonces, vean, la situación de nuestro planeta, ¿no es cierto?, está muy difícil. Yo les dije, creo que la última clase, ¿alguien me puede decir qué era sostenibilidad y sustentabilidad? ¿Quién me puede decir estos dos términos? Sostenibilidad y sustentabilidad. A ver. Verán que el otro año les di inclusive. La última unidad vimos esto. Ya se han olvidado. Preguntas de examen en los que van a ingresar a las universidades. Pilas. A ver. Bueno, la sostenibilidad, ¿no es cierto? Es la capacidad que deben tener las personas o los seres humanos para mantener los recursos naturales, ¿sí? Y que estos sean asequibles a las futuras generaciones, ¿sí? Para esto tiene que ser sustentable, ¿sí? ¿Cómo va a ser sustentable? Mediante el aprovechamiento de estos recursos, ¿sí? Y que estos mismos recursos, las personas de las futuras generaciones tengan de igual manera. Vean, entonces, ¿cómo está relacionado el desarrollo sostenible y el desarrollo sustentable? Es con el medio ambiente, con la biotecnología, ¿sí? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esto. ¿Por qué se tomó como una nueva era geológica esto que se llama el antropoceno? Ustedes han visto que se han tomado como parámetros, uno de los principales son las especies que se han extinguido, ¿sí? Ustedes han visto que a mediados del siglo XX y ya aparte de este siglo XXI, muchas especies han comenzado a desaparecer, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Alguien puede decir por qué? Profe, Sí, señor Bonilla. ¿me puedo aceptar en el otro dispositivo? Es que ya se va a apagar este dispositivo que Bueno, estoy conectado. Ya, profe. a ver, la pregunta. Yo pensé que me iba a contestar, señor Bonilla. Bueno, a ver, ¿quién me puede decir por qué? Verán que este tema es de carácter mundial, es de actualidad, no es viejo ese tema. Todo lo estamos viendo día con día. A ver, señorita Jacome Doménica, ¿qué me puede decir usted? Puede ser por el cambio climático que estoy. No le escuché muy bien, está mal su internet, su micrófono se distorsiona. A ver, señorita Reynoso, ¿qué me puede decir usted? Yo consideraría que es el aumento del nivel industrial. ¿Puede alzar un poquito más del volumen porque no se le escucha? Yo consideraría que es diferentes tipos de factores como el aumento de competencia a nivel industrial, mayor población, de hecho, mayor contaminación debido bueno, guiado por el uso de mascarillas y otros elementos que se necesita para combatir el COVID, entre otras cosas. Bueno, sí. Como ustedes pudieron oír, ¿no es cierto? Son valores, son cosas válidas, ¿no? ¿Por qué ha comenzado la Tierra este retroceso, hablemos así? Usted ha visto que el ser humano ha tenido un avance tecnológico bastante,
Pero este avance tecnológico ha hecho, ¿no es cierto?, que se ocasione también daños al planeta. Ven, ustedes han visto la deforestación que existe actualmente, ¿no? Por construir las ciudades. Ustedes ven que las ciudades van creciendo, ¿no siendo? Si hablamos de Quito, vean hacia los lados. Siempre esta zona de Guamaní, Guajalón, antes era bastante arborizado, ¿no? Ahora son casas que existen ahí. El consumo, vean, de los recursos naturales, el petróleo. Ustedes saben que el petróleo, ¿no es cierto?, se produce por la descomposición de los restos fósiles. Vean, todas las cosas o la gran mayoría de cosas que nosotros utilizamos son hechos por el petróleo o son derivados del petróleo. ¿Se acuerdan cuando yo creo que sí les di a ustedes química? En primer año creo que les di a ustedes, o no les di. No, bueno, cuando yo les daba química les hacía una referencia, que de los derivados del petróleo son aproximadamente de 5.000 a 8 millones de derivados del petróleo. En cambio, del derivado de la química inorgánica, que son el resto de elementos químicos, básicamente, son aproximadamente como de 500 a 700.000. No sé si se dan cuenta la diferencia, de 500.000 a 8 millones, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando que la mayoría de cosas que nosotros utilizamos son derivados o provienen del petróleo, ¿sí? Entonces ustedes ven que estos yacimientos, ¿no es cierto?, petrolíferos también están en un proceso de disminución. Y cuando encontramos algún pozo petrolero, ustedes saben que están en zonas en las cuales debemos cuidar al planeta. Si nosotros hablamos de nuestro país, están en el Amazonas. Ustedes saben que el Amazonas es uno de los pocos pulmones que hay, ¿no es cierto?, en el mundo. Entonces vean, este uso inadecuado, ¿no es cierto?, de estos derivados, ¿no es cierto?, o de estos recursos naturales, ha hecho que se contaminen los ríos. Vean la industrialización, ¿sí?, ha hecho que se emita grandes cantidades de anhídrido carbónico hacia la atmósfera. Esto está haciendo que se pierda parte de la capa de ozono. Ustedes saben que la capa de ozono es verdaderamente de importancia para nosotros porque a partir de ella se produjo la vida, ¿no? Cuando se comenzó a formar la capa de ozono, impidió que los rayos solares ingresen básicamente con esa fuerza que tienen los rayos solares, ¿no es cierto? O especialmente la radiación ultravioleta. Vean, y ahí se comenzó a formar la vida. Si se pierde esta capa de ozono, simplemente también perderíamos nosotros la vida, porque esa radiación es bastante alta, ¿no? Vean, entonces, todos estos procesos industriales, la contaminación ambiental, el uso irracional de los recursos naturales, vean, ha hecho que simplemente nuestro planeta comience en una etapa de degradación, ¿sí? Yo por ahí he oído, ustedes también han oído, que la Tierra va a desaparecer. ¿Ustedes creen eso? A ver, señorita Paredes. Sí, Licen, yo sí creo eso. O sea, no en sí la Tierra, pero sí la humanidad. Bueno, a ver otro criterio, señor Ceballos. No bueno, sí, aparte de la humanidad, y creo que la Tierra se iría deteriorando de a poco. Bueno. A ver, señorita Kimis, ¿qué me puede decir usted? Igual dicen que solo, o sea, yo pienso que solo la humanidad así, pero como ahorita está la contaminación demasiada, pues igual se puede deteriorar la tierra. Bueno, vean exactamente. La Tierra no va a desaparecer. Los que vamos a desaparecer somos nosotros, ¿sí? Porque la Tierra es como que está sacudiéndose, ¿no es cierto? Vean, ¿para qué? Para volverse a regenerar, ¿sí? Porque tiene que comenzarse a regenerar. Si nosotros no nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de esto, simplemente vamos a desaparecer. Como dice aquí, les voy a leer textualmente.
El distanciamiento del ser humano con la naturaleza, la cual se interpreta como un bien de consumo o incluso como un reto para mostrar su dominio e inventiva, hace que se ahonden los problemas de extracción y agotamiento de recursos, contaminación del aire, agua, cielo, destrucción de hábitats y la biodiversidad, erosión, desertificación y alteración de los ciclos biogeoquímicos. Las consecuencias son innegables, pese a que los muchos intereses vertidos en manipular las evidencias. ¿Sí? Eso está muy claro, ¿no es cierto? Este avance tecnológico también ha hecho que obviamente el planeta sienta esta situación. Yo les decía, nosotros somos consumistas, ¿no? Y eso hace que se genere mayor consumo de recursos naturales, ¿sí? Vean los alimentos. El otro año sí creo que les dije, cuando hablamos de un tema, nosotros, los seres humanos, estamos creciendo ¿cómo les puedo decir? En una forma exponencial. ¿Qué significa esto? Que nosotros crecemos 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, etcétera, ¿sí? En cambio, la comida crece en forma matemática. ¿Qué significa esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vean, cuando nosotros estamos en 256, la comida recién está en un 10%. Entonces, eso hace, ¿no es cierto?, que también consumamos más los recursos de la naturaleza. ¿Sí? Y al consumir más los recursos de la naturaleza, provocamos esto que les decía, ¿no es cierto? Bien, la desertificación, los campos que ya no están aptos para el consumo, para el cultivo, perdón. Vean, ¿es por qué? Por las actividades humanas, ¿no es cierto?, que hemos causado este tipo de acciones. ¿Sí? Y como dice aquí en el libro, la página 136, que nosotros nos adaptamos a las consecuencias. ¿Sí? Y es la verdad, nos estamos adaptando a esto. Como dice aquí, en el año 2017 fue particularmente difícil en lo que respecta a fenómenos naturales, que se salieron de los parámetros usuales de destrucción, huracanes, lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, inundaciones, olas de calor, incendios forestales que incrementaron su poder de afectación y se sumaron a las consecuencias de terremotos y erupciones volcánicas. ¿Ustedes creen que en el 2017 fue lo peor? ¿Qué creen ustedes? A ver. Señorita García, ¿qué me dice usted? Señorita Cadena, ¿qué me puede decir usted? A mi parecer es algo como el inicio de algo mucho más grande que está por venir. Bueno, exactamente, ¿no es cierto? Vean, en el 2017 decían que era lo peor, pero estamos ahorita en la actualidad viendo, ¿no? Aquí mismo en el país. Vean, sitios que no antes ni nevaba en el Papayacta, en la zona de Papayacta. Ya tenemos ahí nieve, ¿no? Vean, las grandes inundaciones que está sufriendo la costa, Quito, Cuenca. Vean si hablamos de nuestro país. Entonces, nosotros nos estamos adaptando a vivir a eso, ¿sí? Pero no tomamos las medidas correctivas para ayudar a corregir este problema. ¿Y cuál es el problema? Básicamente es el consumismo, ¿sí? Vean, en los celulares nomás nos podemos dar cuenta. Yo siempre les he puesto el ejemplo de los celulares, porque ya sale con una característica nueva. Ya desechamos el celular que todavía no sirve y compramos otro. Y esos celulares, ¿no es cierto?, recogen recursos naturales. ¿Ven? Entonces, si no cambiamos esa actitud, simplemente no vamos a ayudar a lo que es la tierra. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta del tema. ¿Les quedó claro? Bueno, les voy a indicar, por favor, el organizador gráfico. Ah, no tengo ahorita.
A ver, permítame un ratito a ver, meterme nuevamente porque tengo que dejar de grabar para poder cerrar mi pantalla. Sí, pues la próxima semana les indico la justificación. Una indicación, ¿sí? Ustedes saben que trabajamos con la obra literaria, ¿sí? La otra unidad trabajamos con una palabra, ¿no es cierto?, de la obra literaria. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger 5 palabras que se relacionen al tema de biología. Y con esas 5 palabras vamos a hacer un poema. ¿Sí? Ya en la próxima clase les voy a indicar más o menos cómo puede estar realizado el poema, ¿no? ¿Sí? Yo tengo un poema, sino que ahorita no lo encontré, de anatomía. Ese poema de anatomía fue escrito por un estudiante hace algunos años que estaba mal en la universidad, primer año de la universidad, y un profesor le puso como tarea para que no se quede el año, haga un poema. ¿Sí? Ese poema se llama Sacarina. ¿Ya? Y está hecho con todos los huesos del cuerpo humano. Entonces ya les voy a indicar más o menos para que tengan una idea. ¿Sí? ¿Cuándo me van a presentar? No es que me van a presentar en esta semana ni la otra. ¿Sí? Esto me van a presentar hasta el 15 de abril. ¿Sí? Les voy a poner un casillero aparte que diga obra literaria. ¿Sí? Pero ese casillero de obra literaria les voy a generar en la semana del 12 al 16 de abril para que me suban, ¿no? Pero ya tienen que ir trabajando como más o menos les voy a indicar. ¿Sí? ¿Sí me entendieron, por favor? ¿Sí? Bueno. Antes de terminar, por favor, atención a la lista. Barros. Bonilla. Presente. Cadena. Presente. Caguana. Presente. Cando. Presente. Carrera. Carrera Carlos. Ceballos. Presente. Chacha. Dicen que ya está, pero tiene problemas de audio. Bueno. Flores. Presente. García. Presente. Jacome. Presente. Jiménez. Presente. Marcilio. Presente. Mulio. Presente. Ordóñez. Presente. Paredes. Presente. Pila. Presente. Quimis. Presente. Reynoso. Presente. Rodríguez. Presente. Sánchez. Sánchez Queira. Satama. Presente. Sevilla. Sevilla Frank. Sibambe. Sibambe Ángel. No está. Tuapanta. Presente. Veloz. Profe, Velo sí está. Ya. Llanes. Presente. Beltrán. Buitrón. ¿No están? Bueno. Bueno, señores estudiantes, nos vemos la próxima clase. Hasta luego.